Actualmente somos unos 8.000 millones de personas en el planeta. Pero imaginemos un escenario extremo. ¿Qué pasaría si llegáramos a los 100.000 millones? Sería una población 12,5 veces mayor que la actual. ¿Habría espacio, comida, agua y energía suficientes para todos? Según las proyecciones de Naciones Unidas, la población mundial alcanzará su máximo alrededor de 2086, con unos 10.430 millones de habitantes, y a partir de ahí comenzará a descender. La primera gran pregunta es si cabríamos físicamente en la Tierra, o, más importante aún, si podríamos vivir de forma digna. Con 100.000 millones de personas, la densidad media sería de unas 671 personas por kilómetro cuadrado. Hoy en día, solo 9 países superan esa cifra. ¿Y cómo se vive en esos lugares? En países como Bangladesh o Palestina, la alta densidad se asocia a pobreza. En otros, como Bahrein o Maldivas, la calidad de vida es intermedia. Sin embargo, muchos países muy densamente poblados destacan por altos niveles de desarrollo, PIB per cápita y felicidad. Además, 671 habitantes por kilómetro cuadrado no es una cifra desproporcionada. Taiwán tiene una densidad similar, y aún así, gran parte de su territorio está poco poblado. En un mundo con 100.000 millones de personas, la mayoría viviría en grandes ciudades. Para comparar, Barcelona tiene unas 16.000 personas por kilómetro cuadrado, Seúl 16.500 y París supera las 21.000, lo que demuestra que habría espacio suficiente. El siguiente gran desafío sería la comida y el agua. El agua es especialmente crítica en regiones donde ya escasea. Sin embargo, la desalinización aparece como una posible solución. Aunque solo el 3% del agua del planeta es dulce, cerca del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua salada, un recurso enorme que podría aprovecharse con la tecnología adecuada. Por cada litro de agua dulce, producido mediante desalinización, se genera casi otro litro de residuos salinos que deben gestionarse con cuidado, ya que su vertido sin control puede dañar gravemente los ecosistemas marinos. Por ello, se están desarrollando tecnologías para extraer minerales útiles de estos residuos. En cuanto a la comida, resulta curioso que 3 países pequeños destaquen entre los mayores exportadores agrícolas del mundo: Holanda, Bélgica y Dinamarca. En el caso de Holanda y Bélgica, sus puertos estratégicos, como Róterdam y Amberes, les permiten importar, procesar y reexportar grandes cantidades de alimentos. Aún así, incluso sin contar esas reexportaciones, seguirían siendo potencias agrícolas. ¿Su secreto? 3 claves: tecnología avanzada, con agricultura de alta precisión en invernaderos, un uso extremadamente eficiente del suelo y una fuerte inversión en investigación y desarrollo. No es casualidad que la base de la alimentación mundial sean los cultivos vegetales. Aportan el 83% de las calorías humanas, ocupando solo el 16% de la superficie agrícola. En contraste, la ganadería utiliza cerca del 80% del suelo. Y más allá de la tierra, la acuicultura es ya la principal fuente de pescado del mundo y sigue creciendo, con potencial para expandirse aún más en el futuro. Todo esto apunta a una conclusión clara: existen espacio, tecnología y recursos suficientes para alimentar a una población enorme y garantizar el acceso al agua. El siguiente gran desafío es la energía. Con precios inestables y un futuro energético incierto, la energía solar suele parecer la solución más evidente. El consumo mundial actual ronda los 183.000 teravatios hora al año. En un mundo con 100.000 millones de personas, mucho más tecnológico, esa cifra podría dispararse hasta unos 11,5 millones de teravatios hora anuales. Si los paneles solares tuvieran solo un 20% de eficiencia, habría que cubrir unos 65 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a varios continentes juntos. Incluso con un escenario optimista del 50% de eficiencia, serían necesarios más de 26 millones de kilómetros cuadrados, algo poco realista. Por eso, la energía solar solo puede cubrir una parte de la demanda. En un escenario muy ambicioso, ocupando tejados, edificios y grandes parques solares, podrían instalarse unos 3 millones de kilómetros cuadrados de paneles, generando alrededor del 23% de la energía necesaria. El resto tendría que venir de otras fuentes, y aquí entra en juego la energía nuclear. No es casualidad que en la Cumbre del Clima de 2023, 25 países acordaran triplicar la energía nuclear antes de 2050 para alcanzar emisiones netas cero y frenar el calentamiento global. En España, los 7 reactores nucleares activos generaron cerca del 20% de la electricidad en 2023. Aún así, el país ha iniciado un cierre progresivo de sus centrales por motivos políticos, su antigüedad y la apuesta por renovables.
En Europa, España y Bélgica son casi las únicas excepciones, ya que la mayoría de países mantiene o amplía su parque nuclear. A escala mundial ocurre lo mismo. Prácticamente ningún país está cerrando centrales, al contrario, se están construyendo nuevas. Todas esas centrales ocuparían unas 13.400 millas cuadradas, alrededor de 35.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a Taiwán. La siguiente cuestión es el combustible. El uranio. La producción mundial de uranio ronda actualmente las 50.000 toneladas al año, mientras que el consumo supera las 65.000 toneladas. Esta diferencia se ha cubierto hasta ahora gracias a reservas acumuladas durante décadas anteriores, lo que evidencia que la producción actual ya no es suficiente ni siquiera para mantener operativas todas las centrales nucleares existentes. La brecha entre producción y consumo plantea un desafío estratégico. Si queremos ampliar significativamente la capacidad nuclear a nivel global, será necesario garantizar un suministro estable de uranio sin poner en riesgo las reservas futuras. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo podríamos abastecer de combustible a una hipotética flota de 13.400 centrales nucleares sin agotar rápidamente los recursos disponibles? La respuesta no es sencilla, pero existen varios factores que ayudan a entender la situación. En primer lugar, hoy no se extrae más uranio, simplemente porque no es necesario. Producir en exceso solo provocaría una caída en los precios, algo que no interesa a los países exportadores. Esto demuestra que la producción de uranio está condicionada por la economía del mercado, tanto como por la disponibilidad física del recurso. Por otro lado, se estima que existen alrededor de 8 millones de toneladas de uranio recuperable a precios competitivos, concentradas principalmente en países como Australia, Kazajistán, Canadá y Rusia. A los niveles actuales de consumo, estas reservas garantizarían un suministro de combustible nuclear durante aproximadamente 160 años, un horizonte temporal que permite planificar la expansión de la energía nuclear de manera sostenida y estratégica. En este contexto, la energía nuclear se presenta como una pieza clave dentro del rompecabezas energético global. No solo ofrece un suministro estable y continuo, sino que también tiene una huella territorial relativamente pequeña y un potencial de eficiencia creciente gracias a la innovación tecnológica. La combinación de un uso racional del uranio, la explotación de reservas estratégicas y la inversión en reactores de nueva generación podría permitir que la energía nuclear acompañe de manera realista a las energías renovables. En definitiva, mientras la energía solar y eólica jugarán un papel fundamental en la transición energética, la energía nuclear seguirá siendo indispensable como fuente confiable, capaz de garantizar que el mundo pueda reducir sus emisiones de carbono sin renunciar a la estabilidad eléctrica. En un escenario extremo, habría que buscar nuevas fuentes de combustible. Una opción es el uranio del agua del mar. Cada litro contiene solo 3 microgramos, pero en total, los océanos albergan unas 4.500 millones de toneladas, más de 500 veces las reservas terrestres conocidas. Y no es la única alternativa. El granito, una de las rocas más comunes, también contiene uranio, y pese a su baja concentración, su enorme abundancia lo convierte en una fuente energética potencial enorme. Además, existe el torio, 3 veces más abundante que el uranio, más fácil de extraer y con menos residuos. Con estas opciones, el suministro energético estaría garantizado incluso con miles de centrales nucleares. La última cuestión es el tiempo. Con 2,5 hijos por mujer, llegar a 100.000 millones llevaría unos 340 años. Con 4 hijos y generaciones más cortas, podría lograrse en menos de un siglo. Todo dependería del ritmo de crecimiento. Ahora suscríbete y dale like para más vídeos como estos.